Buen día, ¿cómo están? Una nueva emisión de Encuentro y Servicio acá con Inti. Yago faltó otra vez, no sé qué le pasó, pero bueno, estamos nosotros dos. Buen día, Inti. Buen día, Nacho, ¿cómo estás? Muy bien, yo la verdad muy bien. Contento, se están haciendo muchas actividades en la parroquia. Va a haber una vigilia de Pentecostés hoy en San Antonio y mañana, bueno, también la misa, así que con mucha actividad. Y bueno, hoy vamos a tratar de entender un poquito más qué es esto de Pentecostés y tratar de vivirlo y contagiarlo un poquito a la comunidad. Sí, ya estamos en Pentecostés, casi sin pensarlo, pasaron 50 días ya de la Pascua. Bueno, termina el tiempo pascual y ya nos acercamos de nuevo al tiempo ordinario. Exacto, y bueno, también considerar, ¿no?, que estamos en tiempo pascual. Estamos en tiempo pascual y esto hay que resaltarlo. La Pascua es un continuo y fueron estos 50 días que Cristo resucitado estuvo con nosotros en la tierra y luego sucedió la ascensión. Así que bueno, no hay que desentender lo que es el Pentecostés con la Pascua y sobre todo la vida cristiana con la Pascua. Así que bueno, vamos a tratar de entender un poquito más esto. Sí, por ahí a veces no se tiende por ahí a pensar como dos cosas distintas, teniendo en cuenta que, bueno, para la Iglesia Pentecostés es, después de Pascua, es la solemnidad de mayor importancia. Por ahí se piensa como dos cosas distintas, pero en realidad tendríamos que por ahí verlas más como una continuidad, y que la Pentecostés es esto, ¿no? El cierre de todo este tiempo pascual y la vuelta al tiempo ordinario, que bueno, pensaba yo por ahí, bueno, después de todo este tiempo, y bueno, otra vez es como que como un bajón, ¿no? A veces volver de vuelta a la cotidiano, pero bueno, también pensaba que es necesario, ¿no? Y también para el cristiano que es importante tener esta conciencia de que vivimos en un tiempo pascual de forma continua. Siempre es Pascua. Siempre Cristo resucitado está con nosotros. Exacto, siempre está con nosotros y bueno, además tenemos la gracia de que cada domingo recordamos nuevamente esta Pascua. Así que por más de que, bueno, volvamos a este tiempo ordinario, seguimos viviendo, el resucitado sigue viviendo con nosotros, ¿no? Y siempre hay que tener presente que esta Pascua, esta entrega, estos frutos, estos dones del Espíritu son eso, son dones. Son regalos que Dios nos hace por el amor que nos tiene, infinito. Tener esa conciencia de ser criatura amada. Eso me parece que es vivir una Pascua de forma continua. ¿Nos querés contar, Inti, un poquito de dónde surgió esto de Pentecostés? ¿Cuáles son las fuentes históricas? ¿De dónde viene y cómo lo vivimos nosotros los cristianos? Sí, bueno, Pentecostés en realidad como muchas de las fiestas o celebraciones que tenemos hoy en día en la iglesia, provienen de la tradición judía, ¿no? Podemos decir por ahí que Jesús en la tierra fue como resignificando, ¿no?, esas celebraciones de la tradición judía y resignificándola, llevándolo un poco a lo que y todas estas celebramos fiestas, hoy, ¿no?, que tenían. Exacto. La Pascua como el paso, el Pesaj del pueblo judío a la liberación. Bueno, Jesucristo hace el paso a la liberación de la vida nueva, ¿no?, a la muerte del pecado, del hombre viejo. Cómo Jesucristo en su persona fue resignificando todas estas alianzas, estas conmemoraciones que tenía el pueblo judío, las reconvirtió y las llevó a un nuevo estadio, a la del hombre nuevo, al hombre resucitado y que nos habla hoy en la actualidad. Exacto. Bueno, en este caso, en la tradición judía también tenían o celebraban el Pentecostés, ¿no? Que quiere decir, ¿no?, propiamente 50 días. Eran 50 días, o mejor dicho, 7 semanas después de la Pascua, que está por ahí una celebración asociada un poco más a la cosecha, ¿no? Se la conocía o denominaba originalmente como fiesta de las semanas o fiesta de los frutos de la cosecha. Y bueno, celebraban que era 7 semanas después de los primeros frutos que daban. Si no mal recuerdo, era cuando terminaba la cosecha de la cebada, ¿puede ser? La cebada, sí. Y empezaba la cosecha del trigo. Era el cambio, ¿no? Exacto.
Bueno, después también la tradición judía le fue dando un sentido religioso, un sentido histórico. Espiritual. Y es claro, y durante Pentecostés celebraban el hecho de la alianza, ¿no? De la ley que había recibido Moisés en el Sinaí a través de las tablas. Entonces fue también ese un poco el significado religioso que le fue dando la tradición judía a esta fiesta de Pentecostés. O sea que no es poca cosa, ¿no? La vida organizada, diríamos, la vida de la ley que recibieron el pueblo judío por parte de Dios es lo que celebraban. Pentecostés era justamente eso, la alianza recibida en el monte Sinaí a manos de Moisés para el pueblo judío, para tener una ley. Claro, y bueno, Jesús en esto que decimos de resignificar un poco esto, 50 días después de la Pascua, de esta nueva alianza, ¿no? que se da a través de él, nos envía su espíritu, ¿no? Que es de lo que tanto les habló, ¿no? A los apóstoles, algo que se repite mucho en los evangelios de este tiempo pascual. Jesús vemos que habla mucho, ¿no? de esto de que él debía volver al Padre, pero que nos iba a enviar su espíritu, que se termina manifestando finalmente este día de Pentecostés, donde los discípulos, los apóstoles reunidos, ¿no? Reciben este espíritu de Jesús, ¿no? Claro, y bueno, también podríamos pensar esto de la nueva alianza, que supone Jesucristo con esta nueva alianza, esta presencia del Espíritu, esta presencia real de su figura, que nos sigue acompañando hasta la actualidad. Jesucristo funda en su persona esta nueva alianza, en su cuerpo, en su sangre. Dios ya no es algo lejano, abstracto, que se manifiesta en leyes, sino que se manifiesta concretamente en una persona y concretamente a cada uno de nosotros. Sí, bueno, llevándolo un poco más a la actualidad, siguiendo un poco esto de cómo se fue volcando a nuestra iglesia, a la iglesia católica. La fiesta de Pentecostés, como decía anteriormente, es uno de los domingos más importantes del año. Dentro de las solemnidades, luego de Pascua, es la más importante, incluso más que la Navidad, no se destaca. Durante mucho tiempo fue llamada como la segunda Pascua, ¿no? Pero también en esto de resignificar, no sé si resignificar, pero por ahí nos corresponde darle el sentido verdadero, ¿no? de Pentecostés, el sentido que le corresponde, ¿no? Que no es una segunda Pascua, no es algo separado de la festividad propia de la Pascua, sino por el contrario, ¿no? Es una unidad, es todo uno, ¿no? La Pentecostés termina siendo, ¿no? el cierre o el final de todo este tiempo litúrgico pascual. Claro, está muy bien eso, ¿no? Porque el misterio cristiano por excelencia es el misterio pascual. ¿Cómo vivimos nosotros ese misterio? Y bueno, Pentecostés no es algo ajeno, separado a este misterio pascual. Es la Pascua misma. Es Pascua. Y bueno, podemos considerar esto, ¿no? De la Pascua y esta alianza que Dios, uno y trino, quiere hacer con nosotros y cómo se quiere manifestar. Que esta nueva alianza recaiga en una persona. Y eso, bueno, si lo pensamos en el plan divino, no sé qué pensás vos, pero nos explota la cabeza, ¿no? Sí. Que Dios se quiera manifestar concretamente en una persona, en carne y hueso, para crear un hombre nuevo y que ese hombre nuevo, movido por el Espíritu, nos muestre la cara del Padre, que es, bueno, de la eterna misericordia. La verdad que te descoloca. Y me parece que eso es un tanto vivir el misterio pascual. Estar siempre descolocado por esta acción del Espíritu que nos lleva al Hijo, por la acción del Hijo que nos muestra al Padre y por la acción del Padre que crea por amor, que manda al Espíritu, que manda al Hijo a la tierra. Y bueno, la verdad que pensarlo de esta manera, la verdad que descoloca a cualquiera, ¿no? Y vivir eso, la fe como un don.
precisamente, bueno, recaer en esto, ¿no? En que el misterio pascual es un misterio de amor. No lo llegamos a comprender del todo, pero sí podemos sentir que ese amor infinito de Dios, esa acción de Dios en nuestra vida y cómo Dios quiere manifestarse, ¿no? A partir del resucitado y de la acción del Espíritu. Sí, la verdad que a veces cuesta por ahí entender esas cosas, ¿no? Es como que te saca, no se entiende, bueno, como decíamos con el programa pasado, los misterios de Dios a veces son inentendibles, propios de, bueno, nuestra limitación propia del ser humano, ¿no? Pero bueno, todo radica ahí, ¿no? En la fe, ¿no? Por ahí a veces al no entender por qué el propio Dios se hace hombre, se humilla y muere por nosotros, que lo hemos ofendido. ¿Por qué? No, a veces no es muy difícil para encontrar una respuesta, pero bueno, la respuesta por ahí está ahí, en la fe, en el amor y bueno, y tratar de... Y también, ¿no?, de considerar que no estamos llamados a entenderlo. Si el resucitado se presenta en nuestra vida, tenemos un encuentro íntimo con Él, nunca nos pide que lo comprendamos, nos pide que lo sigamos. Ese es el mensaje de Cristo y del Cristo resucitado. No nos pide comprensión en ningún momento, nos pide que lo sigamos con el corazón abierto, con lo que somos, con nuestra grandeza, con nuestras miserias y sabiéndonos necesitados de esa acción misericordiosa de Dios. Me parece que la clave no está en entender todo esto, sino en vivirlo como un misterio, pero no un misterio incomprensible. Un misterio de amor absoluto, eterno, prefigurado desde siempre. Dios quiere darse a conocer, y la forma que se da a conocer es a través del amor. Y está bueno de esto remarcar, ¿no?, el sentido de la cruz. Esto que decías, ¿no?, de la humillación del mismo Dios. Bueno, también tener presente que la visión del cristiano no es una visión de tragedia, no es trágico. La historia no termina en la cruz, termina en la resurrección. Y esto también es gracia y es don. Si no, no sé, tendríamos una visión acabada de la historia. Y me parece que esta incomprensión es el llamado a la conversión. Es como Cristo resucitado quiere presentarse en nuestras vidas, cómo nos descoloca. Lo vemos a través del Evangelio, ¿no? Sí. Los discípulos estaban reunidos, atemorizados pero juntos. Algo había pasado en ellos que no los llevó a la dispersión. Siempre está esta latencia, esta necesidad de Dios. Y remarcar esto, me parece, que es vivir un tanto el misterio pascual. La visión del cristiano no es una tragedia, no termina en la cruz, termina en la resurrección. Y esa es la base de la conversión. Ese desequilibrio que muchas veces sentimos con la presencia del resucitado, que no llegamos a comprender y que no necesitamos comprender. Necesitamos experimentar, vivir y comunicar. Sí, un poco esto, por ahí es lo que viene a remarcarnos, ¿no?, esta fiesta de Pentecostés, que por ahí es que, no sé si decirlo de esta manera, pero por ahí como que toma más importancia o entra un poco más en juego el espíritu, ¿no?, que es un poco lo que viene a darnos, ¿no?, esta fuerza, ¿no?, para seguir anunciando lo que Jesús nos pidió antes de su ascensión. Así que bueno, no sé si te parece, compartimos el Evangelio. Dale, escuchamos un tema antes, ¿te parece? Dale, escuchamos una canción y compartimos un tantito el Evangelio. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Al atardecer de aquel primer día de la semana, estando cerradas, por miedo a los judíos, las puertas del lugar donde se encontraban los discípulos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: La paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron de ver al Señor. Jesús repitió: La paz esté con ustedes.
Como el Padre me envió a mí, también yo los envío. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: Reciban el Espíritu Santo. A quienes perdonen los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengan, les quedan retenidos. Palabra del Señor. ¿Y cuál puede ser nuestra respuesta, no? Desde la humildad. ¿Qué te llama la atención? Bueno, primero, esta es una de las... narra, ¿no? Una de las apariciones que hace Jesús una vez resucitado a los discípulos. No, por ahí me llama la atención lo primero que dice cuando se aparece, que después lo repite, es: la paz esté con ustedes, ¿no? Lo dice 2 veces, sí. 2 veces, sí. Bueno, un poco creo que lo habíamos hablado en algún programa anterior, que esto, ¿no? La paz, que es la paz propia del resucitado, ¿no? De saber ¿no? De que ya está todo cumplido, de que Dios cumplió con su palabra, de que la salvación que nos había prometido llegó, y bueno, que ahora está esta nueva misión que, bueno, después termina como enviando, ¿no? Jesús a los apóstoles ahí presentes. Con el Espíritu. Exacto. Y está bueno considerar esto, ¿no? De que estaban todos juntos. En otra parte del Evangelio dice atemorizados también. En todo lo que creían los apóstoles había desaparecido. Jesús yacía, lo vieron muerto en la cruz. Al menos, no sabemos, ¿no? No sabemos si estuvieron todos, o si estuvieron escondidos, no sabemos. Pero todo lo que creían había desaparecido. Sin embargo, ellos permanecían juntos y con las puertas cerradas. Esto de las puertas abiertas y cerradas aparece mucho en la Biblia. Podemos considerar esto, ¿no? La acción de Jesucristo y esta latencia, como hablábamos el programa anterior, o como los discípulos de Maús, hace unos programas atrás. La acción de Jesucristo los hacía permanecer juntos. A estas personas que eran muy distintas entre sí, que tal vez no se llevaban de la mejor manera, pero algo había pasado entre ellos que permanecían juntos. Esto también es parte de la acción, ¿no? Esas personas que vamos encontrando en el camino, la tenemos que ver también como hijos de Dios, y en esto está el servicio. Por eso remarcamos siempre el nombre de este programa, de este espacio: Encuentro y Servicio. Este encuentro que hemos tenido con el resucitado es lo que nos lleva a la acción arrojada hacia los demás. El sabernos que los otros tienen la misma necesidad de Dios que nosotros, y que, bueno, lo que podemos hacer desde nuestro humilde lugar es justamente eso: dar a conocer la obra de Cristo, del Espíritu, junto a los hermanos. Y esta, como decíamos antes, bueno, esta nueva vida que supone el Espíritu, este hombre nuevo, más allá del temor, Jesucristo se manifiesta y en medio de ellos y les deja la paz. No es la paz del mundo, no es la paz como ausencia de conflicto, como ausencia de guerra. Es la paz que nos deja Cristo. No es la paz de este mundo, es la paz del Espíritu, el que nos hace saber que somos hijos de Dios, que nos hace tomar conciencia de esta filiación, este amor que nos dejó Cristo en el Espíritu. Es el mismo grado, ¿no? No sé qué te parece, este mismo grado de amor que tenemos hacia Dios y hacia los hermanos. Esto que llamamos filiación y fraternidad. Sí, como decís vos, esto de por qué estaban juntos los discípulos, ¿no? Bueno, pensándolo también como es estar juntos, como una semilla de la iglesia, y como decís vos, ¿no? Propia, estaban juntos, más allá de por ahí las diferencias que podían tener, propio de lo que habían vivido, ¿no? De la acción del resucitado, y por ahí poniéndolo
en la lupa de Pentecostés, ¿no? También como acción del Espíritu, porque también no había por ahí motivo como para estar juntos, podía haber tranquilamente, Sí, se podrían haber ido cada uno por su lado. Claro, tal vez la lógica, ¿no? Dijeron, bueno, todo esto terminó, Exacto. cada uno por su lado, tal vez vengan a nosotros, tal vez nos persigan a nosotros, bueno, cada uno toma su camino, se defiende a sí mismo, y si te he visto no me acuerdo. Claro, Sin embargo, hasta donde sabían, Jesús estaba en su tumba, ¿no? Podrían haber hecho cualquier cosa. Pero bueno, propio de esto que decimos, ¿no? De la acción de lo que habían vivido junto a Jesús y fruto del Espíritu, algo lo llevaba a permanecer juntos, unidos, y tal vez no comprendían, ¿no? Que esta semilla de la iglesia, como vos decías, tal vez con ojos del hombre, lo propio habría sido cada uno por su lugar, esconderse, y si pasa algo, desconozco todo, o al resto. Sin embargo, permanecían juntos, ¿no? Había pasado algo que los llevaba a estar juntos. Como dice ahí, ¿no? Estaban temerosos, ¿no? Y bueno, como por ahí, como otros pasajes narran, muchas veces por ahí le costaba, a veces al no entender, por ahí le faltaba ese granito de fe, a veces dudaban, ¿no? Pero bueno, como decíamos, y tal vez se apoyaban unos en otros, ¿no? Exacto. Que eso también, la fe es vincular siempre se da en torno a un otro, necesitamos de un otro, digamos, siempre, o de otros. Sí. Y como bancar la parada todos juntos, ¿no? Claro. Algo había pasado, se había caído en todo lo que creían, el Mesías no los había liberado, pero había algo, tal vez por acción del Espíritu, que los hacía permanecer juntos. Y está bueno esta paz, considerar esta paz que da Cristo, que como decíamos no es la paz del mundo, ¿no es cierto? Es esta paz del Espíritu, esta paz que nos hace saber hijos de Dios. ¿Y qué nos deja en esta paz? Bueno, el vivir la santidad, el perdonar los pecados. Y si yo perdono los pecados, en este Espíritu, los pecados me serán perdonados. Sí, como decís vos, ¿no? En esto, la paz que les expresa Cristo, ¿no? Al decir la paz que esté con ustedes, exacto, no es una paz, la paz de este mundo, ¿no? Porque al contrario, no es que les anuncia que a partir de ahora iban a tener una vida tranquila o que... Todo lo contrario. Todo lo contrario, ¿no? Le dice que va a haber persecuciones, que sí, el mundo los odiará. Sin embargo, les deja esta paz, la paz de Dios. Y esto también, ¿no? Lo podemos considerar. Sí, yo no sé, por ahí personalmente no, pero lo relaciono también un poco a la esperanza, ¿no? La esperanza que bueno, por ahí expresada en esta paz, esperar en Dios, ¿no? De saber que también dejarse ser herramienta en manos de Dios a partir de lo que habían vivido, esperar a que sea su voluntad y que si cumplían la voluntad de Dios también no les iba a faltar nada y bueno, iban a tener, ¿no? propiamente esta paz, ¿no? Y también está bueno pensar en términos de santidad. Todo lo que nos dice Jesucristo en los evangelios me parece está relacionado con esto, con el sentido de vivir la santidad. Y esto es una clave importante. Más allá del odio del mundo, más allá de lo que podamos pasar, sabernos habitados por este espíritu, por el espíritu de mansedumbre, de que esta necesidad que tenemos de Dios y que el hombre siempre tuvo de Dios, ahora se concreta, se manifiesta en el espíritu, en este espíritu que nos habita. Si queremos ser un poco más fino, este espíritu estuvo siempre en la humanidad, pero ahora se manifiesta y en forma concreta, lo sentimos ese espíritu que nos habita. Y también tenemos la garantía de la resurrección y que el resucitado nos sigue hablando en la actualidad. Sí, por ahí como
como hablábamos, bueno, el programa anterior, creo, no me acuerdo, de que, de que muchas veces en la fe se conoce a partir de los efectos, bueno, también ahí propiamente con el espíritu, ¿no? ¿Cómo sabemos que verdaderamente Jesús nos envió el espíritu? Bueno, a través de los efectos y bueno, el ejemplo más claro es esto de que hablábamos, ¿no? Porque los discípulos seguían juntos, ¿no? Eso que los llevaba a estar juntos. Y bueno, ahí es donde está propiamente, ¿no? Esto, el espíritu que más allá antes de que Jesús se manifiesta ante ellos y para ellos formalmente les envíe su espíritu, igualmente el espíritu estaba ahí presente y bueno, desde que Jesús sube al Padre y nos envía su espíritu, sigue estando presente hasta hoy en día y, y bueno, a través de los efectos, ¿no? Si nos ponemos a pensar, ya pasaron 2000 años y acá estamos. Y los efectos siguen hablando, digamos. Siguen hablando. Así que bueno, el espíritu suponemos que está entonces, ¿no? Está, y también está bueno considerar esto de que el espíritu que nos habita no es un espíritu de segunda clase, digamos, o algo por el estilo. Es el mismo espíritu que nos legó Cristo. Y eso también, bueno, te desequilibra un poco, como decíamos, ¿no? En esta vivencia del misterio pascual. Es este espíritu que nos habita el mismo que tenía Jesucristo, que nos legó Cristo, y Dios Padre. Es este espíritu el que nos hace hijos de Dios. Y podemos considerar el amor absoluto que nos tiene Dios, que nos quiere hacer partícipe de su obra, partícipes de la obra de Jesucristo, en este mismo espíritu. Eso también es algo que nos rompe la cabeza, que el mismo espíritu que nos habita es el mismo espíritu de Dios, es el mismo espíritu que nos legó Cristo, no es un espíritu de segunda clase. Sí, también pensarlo como que, bueno, si pensamos por ahí la Santísima Trinidad, más allá de que son distintos, pero son inseparables, ¿no? Esto, el espíritu del Hijo, tanto del Padre. La acción. La acción. Y cómo este espíritu es esta relación íntima de no posesión que tenían el Padre y el Hijo. El espíritu es, en última instancia, esta relación entre Padre e Hijo. Y es esta relación, este vínculo, que es persona, el que nos legan a nosotros. Sí, personalmente, bueno, por ahí pensando esto que decía de la Santísima Trinidad, ¿no? Por ahí a veces me ha pasado, digo, por mí, ¿no? A veces el espíritu a veces como que queda de lado, ¿no? Sin darnos cuenta de que más allá de distinto del Padre o del Hijo, pero que son inseparables, son lo mismo, ¿no? Tenemos un Dios uno y trino, ¿no? Entonces creo que por ahí, pensándolo un poco, radica, ¿no? En esto de cómo... Como el olvidado, digamos, sí, una cosa así. Sí, por ahí pensando... O como un instrumento. Claro. ¿No es cierto? Y no es en ningún sentido eso. Claro, por ahí nos decimos, bueno, el Padre, bueno, es el Dios, creador, todopoderoso. Después el Hijo, bueno, por ahí es más fácil incluso personificarlo, ¿no? Porque claro, en la persona de Jesucristo se hace hombre y vivió con nosotros. Y después, bueno, está el Espíritu, que a veces por ahí nos cuesta esto dimensionarlo un poco de qué es o qué o cómo. Bueno, podemos considerarlo esto, ¿no? Como el que nos santifica. Exacto. Por ahí también esto de... Hoy con esto del espíritu estoy un poco... esta cuestión de qué es lo que nos mueve las estanterías, qué nos desequilibra. Claro. Pero una cuestión que a mí personalmente me desequilibra y mucho es el pensar o el sentir que Dios nos sigue creando en este momento. Dios nos está creando en este momento. Y el espíritu nos santifica. Dios no nos crea y nos deja librado al azar. La obra de Dios continúa, nos sigue creando y el Espíritu nos sigue santificando. Sí,
sí, pensando esto, el espíritu como el mismo Dios, ¿no? También es por ahí es otro misterio que a veces nos cuesta por ahí entender de cómo tres personas son una o cómo están unidas. Bueno, no sé. Lo dejamos al misterio, no sí, lo vamos a entender nunca. Sí, no. Es difícil por ahí. Pero bueno, esto como vos decís, este Dios Padre es el que nos crea, nos sigue creando, envió a su Hijo para salvarnos y nos dejó el Espíritu para santificar, para vivir para seguirlo a Él, ¿no? Acercarnos a Él. Comprender un poquito más la acción salvífica y divina. Sí. Y también, no sé qué pensás vos, el tema de la libertad del ser humano. Porque una nota característica de la acción divina es que nunca se impone. Dios no se impone por la fuerza. Seduce si se quiere, seduce en el amor, pero nunca impone. Y tal vez sea un poquito esta la clave para entender la acción del Espíritu. El Espíritu da ciertas notas de santidad, nos santifica, pero el que elige es el hombre. Nunca la divinidad se mete en la libertad absoluta del hombre. Dios creó al hombre libre, en su esencia. Ahora bien, no somos libres si elegimos el mal. La libertad no es libre albedrío entre elegir una cosa u otra. Somos libres en tanto y en cuanto hacemos el bien, nos santificamos. Y en este sentido tal vez podamos entender un poquito el espíritu. El hombre es enteramente libre. Pero esa libertad siempre lo conduce al bien. Sí, ¿no? Sí, bueno, qué lindo pensar esto de que Dios nos creó, quiere que lo sigamos, quiere que lo conozcamos, nos da las herramientas, podemos decir, pero también nos da la libertad, o nos da por ahí el libre albedrío, ¿no? De decir, de esto, de elegir seguir el bien o seguir el mal. Mirá el amor que nos tiene Dios que nunca se impone, ¿no? Este amor absoluto que siempre deja la libertad al hombre. El hombre es un ser libre. Sin embargo, nadie creo que puede elegir el mal. Y ahí podemos ver un poco la acción salvífica de Dios también. Siempre estamos orientados al bien. La libertad, ¿no? Pensándola como la libertad como... bueno, tenía la definición, ahora parece que fue, pero la libertad siempre está orientada a... Adecuación al plan divino, ¿no? Adecuación al plan divino, a acercarse al bien supremo que es Dios propiamente, ¿no? Y esto de cada vez que nos acercamos más al mal más al mal, ¿no? Somos menos libres, ¿no? Y cómo esto también te rompe un poquito la cabeza, ¿no? Sí, también. Que el hombre es libre, pero Dios quiere darse a conocer. Nunca lo deja librado al hacer. Siempre lo contiene. En este amor absoluto que nos tiene. Siempre somos contenidos en Dios. Pero no se impone. Somos nosotros los que elegimos. Eso también habla un poco de qué es la creación, como la entendemos nosotros. Cómo es esta acción salvífica de la que hablábamos. Cómo es la acción del Espíritu. Sí, también pensando que yo creo que por ahí esta libertad que Dios nos dio también refleja su amor, ¿no? Y este querer de querer que lo sigamos y querer que lo conozcamos, también darnos la oportunidad a través de esta libertad que nos da de poder redimirnos, si se quiere, o darnos cuenta por ahí de lo que hemos hecho mal, ¿no? Nos da la oportunidad de pedir perdón también y de volver a Él, a diferencia de no sé, me sale por ahí compararlo con lo que se puede ser los ángeles, ¿no? Que
bueno, como cuenta por ahí la iglesia, cuando un ángel rechaza a Dios no tiene vuelta atrás. Pero bueno, nosotros también como criaturas de Dios, también nos da esta libertad de poder saber que nos hemos equivocado y volver a Él, ¿no? Siempre nos tiene las puertas abiertas para nosotros, ¿no? Sí. En esta libertad de poder hacer el bien, poder hacer el mal, nos da la oportunidad de, si hacemos el mal, pedir perdón y volver a acercarnos, de ser más libres, volver a acercarnos al bien. Y cómo todo esto se concreta en una persona, en Jesucristo. Esto que creemos no es un contenido abstracto, no son ideas, no son una serie de normas, de leyes, de actitudes, no es una escuela filosófica. Esta redención se concreta en una persona, en la persona de Jesucristo. Y esa me parece que es la clave para vivir el misterio pascual y el misterio de Pentecostés. ¿Te parece si escuchamos un tema más? Dale, escuchamos una canción más y ya nos quedan 10 minutos, así que vamos cerrando. Considerando, que somos partes de la redención que Dios quiere darse a conocer a nosotros y somos partícipes de todo esto, podemos considerar un poco los dones del Espíritu Santo, esto que reconoce la Iglesia como dones y cuáles son los frutos. Estos dones que nos hacen tener una predisposición permanente hacia las inspiraciones divinas. ¿No querés contar un poco, Inti, un poco de estos dones? Sí, ¿cuáles son? Sí, esto que decís vos, estos dones del Espíritu Santo, que bueno, un poco cómo se manifiesta este Espíritu para siempre estar predispuestos a la acción del Padre. Bueno, los dones... Que nos hacen acercar a Dios con el corazón humillado, ¿no? Contrito, como decíamos, necesitados de Dios. Los dones, como vos decías, son 7. Tenemos el don de ciencia, don de consejo, de fortaleza, inteligencia, de piedad, sabiduría y temor de Dios. ¿Cuál es el que te llama más la atención? Y yo creo que, no sé, todos tienen... El don de ciencia, por ejemplo. El don de ciencia. No es la ciencia como veíamos, ¿no? Claro, los encuentros anteriores. No. Conocimiento científico. No, bueno, en este caso el don de ciencia, ¿no? Este don que nos permite acceder al conocimiento de Dios, ¿no? Esta luz del cristiano para sostener la fe que profesamos en el bautismo y que, bueno, luego confirmamos en la confirmación y la que sostenemos durante nuestra vida. Y cómo esto, ¿no? Trastoca los valores que tenemos hoy. Alguien hablara del don de fortaleza, ¿qué diría? Alguien fuerte que permanece. Y en realidad es un don, un regalo de Dios para permanecer en la fidelidad hacia Dios, en la fe. En la fe. Sí. Y también es saberse esto de frágil, ¿no? Y necesitado. Es a partir de saberse frágil y de la acción del Espíritu el que nos da fortaleza para seguir fiel a esta alianza nueva que nos dejó Jesucristo, que Jesucristo nos hace parte. Sí, nos ayuda a ser perseverantes, ¿no? A veces se lo cataloga como una fuerza sobrenatural, ¿no? Esto a veces, bueno, cuando no tenemos por ahí ganas de seguir o nos sentimos abatidos o nuestras cruces se nos hacen muy pesadas, siempre, bueno, Dios se hace presente a través de su Espíritu, dándonos su don de fortaleza. Sí, lo mismo, ¿no? Que el don de temor. Esto es decir, bueno, tenemos que tener temor a la acción de Dios o un Dios castigador, y es todo lo contrario. Es temor en el sentido que nos salva del orgullo. Esto de que sabemos que debemos todo a la misericordia divina. Sí, por ahí es el don que nos saca un poco de la soberbia, ¿no? De esto de creer de que a veces somos capaces de ciertas cosas. Por nuestras solas fuerzas, digamos. Exacto. Creemos que somos capaces y bueno, no, este don nos hace saber, ¿no? de que sin Dios
no podríamos, que nos debemos a Él y bueno, sabernos pecadores y que... Pero en este sentido, ¿no? En este sentido de que hablamos hace un ratito, no podríamos nada, pero no como un Dios que nos crea como un mecanismo. No podemos nada porque Dios quiere darse a conocer, quiere ser nuestro amigo, quiere estar con nosotros y quiere que seamos parte de esta salvación. Tener presente siempre eso, y un tanto para entender el misterio pascual. Dios no nos deja librado al azar o no nos crea de la nada y nos deja a nuestro libre albedrío, digamos, sino que se sigue manifestando y quiere manifestarse y quiere hacerse conocer. Y nos sigue creando y nos sigue amando. Exacto, bueno, de ahí por ahí podemos pasar al don de sabiduría, ¿no? Que es este don del Espíritu que nos lleva, nos permite apreciar lo que presentimos de la obra de Dios, ¿no? Sí, bueno, y también no es la sabiduría del mundo, como decíamos. No es esto. El sabio es el que conoce la instancia última de la existencia humana. Y esto también, la sabiduría, pensarla desde el Espíritu, de saberse creado y amado por Dios, de saberse una criatura y una criatura especial, una criatura amada por Dios, en el complejo de la creación entera. También tenemos el don de piedad. Ese es un poquito más difícil, a ver cómo lo entendés. Sí, sí, por ahí es difícil a veces de entender. Podemos decir que es el calor de la fe y el cumplimiento del bien, ¿no? Que el Espíritu Santo derrama este don, ¿no? Considera un poco esto de la misericordia. Y la misericordia de Dios, si el Espíritu nos habita, nosotros también. Claro, llevar la misericordia, demás, ¿no? Claro, esta misericordia propia de Dios, saber que nos pertenece, que nos habita en el Espíritu y que bueno, es eso justamente. Piedad para con los demás, pero no piedad también en un sentido de este mundo, ¿no es cierto? Claro. Sino de piedad en el sentido de amar, de ser una apertura al otro. No estar indiferente al otro. Y saber que el otro también es una persona concreta, es una individualidad. Bueno, también como nombramos el don de inteligencia, que bueno, de nuevo, no es por ahí la inteligencia, bueno, de este mundo, ¿no? A la que por ahí se hace referencia, sino es inteligencia que nos lleva al camino de la contemplación a Dios, ¿no? Ese camino para acercarnos cada vez más a Dios, ¿no? Ese don que nos hace caminar hacia Él, bueno, a través de esto, ¿no? De la contemplación y el intelecto podríamos considerar. Claro, sí. No sé si nos quedó alguno. ¿Don de consejo? El don de consejo. También. A ver, sí, ¿no? Este del consejo, saber lo que nos da, ¿no? Saber discernir por ahí entre una cosa y otra, bueno, lo que es malo, entre lo que quiere Dios para nosotros. ¿Cómo considerás esto en relación al otro? ¿Seguimos siempre consejos de otro? ¿Estamos siempre dispuestos a vivir esa apertura que nos lleva a considerar al otro como hermano? ¿Ponemos reticencias por ahí? Decir, bueno, no sé si sabe tanto. Sí, muchas veces por ahí nos cuesta estar abiertos al consejo, ¿no? Del otro, ¿no? Porque si no, el espíritu sería como algo muy individualista. Exacto. O algo instrumental. ¿Cómo nos relacionamos con el otro en relación a estos dones? El don de consejo, por ejemplo. ¿Cómo vivimos la amistad en Dios? Todo esto lo podemos plantear en otro programa, ¿te parece? Ya se nos va acabando el tiempo, así que bueno. Estaría bueno porque también da para ir para seguir extendiéndose. La figura del otro. También, lo podemos tratar en otro programa, ¿te parece? Estaría bueno. Dale, buenísimo. Nos vamos despidiendo. Saludo a toda la comunidad de San Antonio, especialmente a Lola y Paloma, que cumplieron años Tienes razón. Esta semana. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños a las dos.
Y bueno, nos despedimos con algún temita, ¿te parece? Dale, nos vamos Y con alguna seguimos canción. hablando la semana que viene. Y bueno, ya que hablamos de Pentecostés, los invitamos a participar de la vigilia, hoy sábado a las 18 horas, en la parroquia San Antonio. Y a las 19 creo que hay una actividad en comunidad, oración en comunidad, ¿puede ser? Sí. Así Oración que en comunidad. bueno, los invitamos a participar. Y nada, eso. Y bueno, mañana misa a las 10 en Montevillano, también después de la misa va a haber una compartida con la comunidad, y a las 11 en San Antonio. En el Carmelo a las 18 y en Medalla Milagrosa a las 19. Exacto, Medalla Milagrosa a las 19. Así que bueno, nos despedimos, abrazos a todos y tengan siempre presente que el Espíritu de Dios está con ustedes. Bueno, exacto, buena semana para todos, nos vemos la semana que viene y bueno, que esta semana se nos haga presente el Espíritu y nos siga acompañando. Muchas gracias.